la clase del día de hoy, lo que vamos a platicar el día de hoy, se titula Sé sano. Sé sano, ¿verdad? Y qué bueno que estás aquí el día de hoy. No es coincidencia que estés aquí. Y si tú has estado visitándonos o viéndonos durante estas últimas semanas, creo que el día de hoy la palabra que vamos a hablar va a venir y cimentar todo lo que Dios ha estado haciendo desde que comenzamos esta serie con la campaña de sanidad que tuvimos hace unas semanas y todo lo que Dios ha estado haciendo. Creo que Dios hoy cimentará con lo que vamos a hablar esta verdad en tu vida y en mi vida. Y el día de hoy quiero hablarte de algo, quiero expresarte algo que sé que traerá esperanza, fe, descanso a tu corazón. Y esta es una verdad en tu vida y en mi vida. Y esto es: Dios sana. Dios sana. Y no es pregunta, es una afirmación. Y la estamos viendo y la estamos viviendo y la estamos experimentando. Dios sana. Dios sana. Entonces no estamos hablando, como te comenté, de una idea abstracta, de una emoción. Estamos hablando de una verdad. Es de una verdad para aquí y para ahora, para este momento, para lo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Dios sana tu vida, tu corazón, tu alma, tu mente, tu familia. Dios sana. ¿Por qué? Porque está en Él, es parte de Él, es su naturaleza. Dios no puede separar que Él quiere sanar de lo que Él es. Él es amor, Él es perdón, Él es gracia y Él sana. Él sana. Y sabes, queremos decirte el día de hoy que aparte de esto, Dios te ama. Dios te ama y en su profundo amor nos ha dejado esta revelación a través de su palabra, y que la Biblia nos enseña que Él sigue siendo bueno, que Él sigue siendo poderoso, que Él sigue obrando en favor de su pueblo. Así que la pregunta el día de hoy no solamente es si Dios puede sanarme, es más bien preguntarte si tú sabes que Dios te quiere sanar. Si tú sabes que sabes que sabes, y si el día de hoy es una realidad en tu vida, es una firmeza, es algo que no tienes duda de que Dios te quiere sanar. Entonces la pregunta el día de hoy que yo te quiero hacer el día de hoy es: ¿cómo recibimos la sanidad? ¿Y cómo nos mantenemos firmes en ella? ¿Cómo nos mantenemos firmes en ella? Mucha gente en estas últimas semanas han recibido su sanidad y gloria a Dios. Y sé que en estas últimas semanas también ha habido mucho ataque sobre la salud, sobre familias, sobre situaciones y circunstancias. Entonces es el día de hoy preguntarnos cómo nos podemos quedar firmes en esa realidad, ¿verdad? Así que el día de hoy quiero sembrar verdad en tu corazón, quiero sembrar verdad en tu vida, y que te vayas de aquí sabiendo lo que Dios habla sobre ser sano. Y sabes, si Dios lo dijo, tú y yo podemos creerlo. Si Dios lo habló, es una certeza. Si Él ya lo declaró, entonces lo podemos tú y yo recibir. Lo podemos tú y yo recibir el día de hoy. Dios puede obrar en tu vida el día de hoy. Así, con esto quiero comenzar con el primer pensamiento de esta mañana, y es: podemos pedir sanidad con confianza. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios. ¿Sabes? La fe comienza cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios.
Si tú no conoces la voluntad de Dios, si no quieres saber qué es la voluntad de Dios, pues de ahí estamos comenzando mal, porque tu fe y mi fe se levanta, se fortalece y caminamos en ella cuando tú y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces no se puede creer con firmeza algo que no sabemos si realmente Dios lo quiere o no lo quiere para nuestras vidas. Por eso una de las bases más importantes para ti y para mí, para recibir sanidad, es estar convencidos de que Dios no juega con nosotros. Dios no es un niño que está jugando contigo. Dios no le gusta verte sufrir. Dios no le gusta que estés pasando por la situación que está pasando. No es de Dios, no la quiere para ti. Dios no está jugando contigo y conmigo. Entonces Él no nos confunde, no nos pide que vivamos en incertidumbre, no quiere que vivamos en zozobra. Eso no es de Dios, eso no lo quiere para ti y para mí. Y sabes, en primera de Juan 5, del 14 al 15 nos dice lo siguiente: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme, aquí está la clave, a su voluntad, que dice, Él nos oye. Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que dice que tenemos que las peticiones que dice que hemos hecho nos la dará. Esta es una clave que necesitamos entender tú y yo. Si tú y yo no pedimos conforme a la voluntad de Dios, Señor, quiero que me salga pelo, Señor, para poder ser feliz. Ok, bueno, va a decir Dios, te lo puedo dar, pero ¿qué propósito va a cumplir ese? Necesitamos tú y yo estar conectados a la palabra y saber cuál es su voluntad para nuestras vidas, porque si tú y yo pedimos conforme su corazón, su voluntad, la palabra nos dice que será hecho. Entonces este pasaje a ti y a mí nos da confianza, confianza delante de Dios, ¿verdad? Y este pasaje no nos dice que debemos de tener miedo o duda o resignación. Aquí este pasaje nos dice que tú y yo podemos tener confianza delante de Dios, que si pedimos conforme su corazón, su voluntad será hecho. Él nos lo dará. Y sabes, algo que dice muy importante es que si pedimos, como estamos diciendo, conforme su voluntad, Él nos oye. Entonces tú y yo sabemos que tenemos todo lo que hemos pedido, lo tendremos, pero conforme su voluntad. Entonces ese quiere decir que la fe no se basa en lo que vemos. La fe no se basa en suposiciones. La fe no se basa en nuestros deseos egoístas. La fe se basa en lo que es su voluntad, ¿verdad? Entonces la fe se basa en esa certeza que Dios nos escucha y responde conforme su voluntad. Conforme su voluntad. Fíjate lo que nos dice la palabra en Marcos 11:24. Dice: por eso te digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido, y dice, les serán concedidas. Amén. Les serán concedidas. No sé si estás viendo un patrón en lo que nos está diciendo, pero es el declarar, el ejercer, el recargar nuestra confianza, nuestra fe en lo que Él está diciendo. Jesús ahí nos enseña que tú y yo tenemos que orar con fe. Orar con fe. ¿Sabes? Primero oramos, después creemos que lo recibimos. Primero oramos y declaramos la palabra y ponemos en las manos de Dios y pedimos conforme a su voluntad, y luego veremos esos resultados. Eso es importante porque muchas veces queremos invertir el orden. Señor, me portaré bien
pero si tú haces primero. Señor, voy a creer en ti, voy a caminar en lo que tú tienes para mí, pero si veo primero que tú mueves la mano. Y no se trata de eso. Tú y yo tenemos que creer que lo hemos recibido y después las cosas se darán. Eso es fe. Eso es la confianza que Dios a ti y a mí nos dice que tengamos. Ven, pídelo, tráelo a los pies, entrégamelo. Pídeme que sea mi voluntad. Yo te hablaré, yo te diré, y tú camina en ello. Y Él después lo hará. Él después lo hará. Y yo sé que es difícil esperar. Yo sé que tú quisieras que las cosas ya sucedieran. Yo también quisiera que cosas sucedieran ya. Pero he aprendido yo que en ese esperar es donde la fe se fortalece, es donde Dios empieza a obrar. Entonces la fe no depende de lo que tú y yo vemos. La fe depende de lo que Dios ya dijo. Eso es lo que depende la fe. Por eso cuando tú y yo oramos por sanidad, no venimos diciendo: Señor, tal vez tú quisieras sanarme. Señor, tal vez es tu voluntad y si tú quieres, puedes, o no estás ocupado, tú puedes sanarme. Tú y yo venimos diciéndole al Señor: Señor, creo que es tu voluntad. Y lo hemos aprendido en las semanas pasadas, que sabemos que la sanidad es parte del paquete que viene junto a la salvación. Entonces es algo que Dios anhela, quiere, desea darnos. Así que tú y yo podemos venir delante de Él y decirle: Señor, creo que es tu voluntad y me acerco con confianza a ti y recibo eso que tú tienes para mí, Señor. Y el segundo pensamiento que te quiero compartir el día de hoy es este: la sanidad se recibe, dice, con fe y con un corazón dispuesto. Esto es tan importante, es muy importante. La Biblia nos enseña que la fe es la esencia, la fe es esencial, pero también que nuestro corazón es importante. No porque tengamos que ganarnos la gracia de Dios, la gracia de Dios ya está ahí para ti y para mí, sino porque tú y yo tenemos que tener un corazón que esté dispuesto a recibir. Tener un corazón que esté dispuesto a que Dios haga lo que Él tiene que hacer. ¿Verdad? Muchos de nosotros tenemos tal vez corazones endurecidos y tú puedes decir: pastor, tú no sabes lo que me ha pasado, la vida me ha hecho duro. A lo mejor unos estamos amargados, otros tenemos corazones rebeldes y no respondemos cuando tenemos esos corazones. Cuando tienes algo en tu corazón que no has soltado, que no has rendido, no vas a responder de la misma forma a lo que Dios quiere hablar y a su verdad. Santiago 5 del 14 al 16 nos dice: fíjense, si de alguno de ustedes está alguien entre ustedes enfermos, que dice que llame a los ancianos de la iglesia para que ellos oren ungiendo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaura, sanará, dice, al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Qué dice? Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Wow, este pasaje, está tan completo. Nos enseña que así tú y yo debemos orar por los enfermos. Es una clara instrucción que el Señor nos da para orar por los enfermos. Pero ¿qué dice? ¿Qué nos enseña? Que tenemos que orar con fe. Tenemos que orar con fe. Nos enseña que el Señor levanta enfermos, pero también nos recuerda algo que tú y yo debemos hacer. Y que tenemos que venir con sinceridad delante del Señor. Tenemos que venir con humildad y con limpieza delante de Dios. Sabes, hay personas a veces que quieren recibir
ese perdón delante de Dios, quieren ser restaurados, quieren ser sanados, pero siguen viviendo en el mundo. Sigues pecando, sigues sin perdonar a personas, sigues viendo cosas que sabes que no deberías de ver, sigues viendo pornografía, sigues engañando a tu esposa, sigues tratando mal a tu familia, sigues chismeando, sigues diciendo mentiras, sigues jugando con el mundo y a la vez queremos que Dios nos restaure. ¿No ves la incongruencia en eso? Y después la gente dice, es que Dios es malo, Dios no me escucha, Dios no me quiere, pero a la vez estás caminando lejos de Él. Quieren el milagro, pero no quieren rendir sus vidas ante Él. Cuando tú y yo le decimos al Señor que es nuestro Salvador y Señor, Señor quiere decir que le das control de tu vida. Dios no te prohíbe cosas porque es malo, porque es un Dios que no quiere que te diviertas. Lo hace por tu protección, lo hace porque te ama. Entonces, si tú quieres hoy venir delante de Dios y decirle que te sane, que le ayude a tu familia, que te ayude a cambiar, yo te aconsejaría que vengas delante de Él dispuesto a rendir tu vida, a que Él realmente sea el Señor de tu vida, a que realmente camines entonces y aproveches y vivas en la gracia que Él tiene para ti y para mí. ¿Por qué? Porque esta es una verdad muy fuerte que el día de hoy debe de impactar tu vida y tu corazón. Y esto es lo siguiente: la fe no puede florecer en un corazón dividido. La fe no puede vivir, no puede florecer, no puede crecer en un corazón que ama al mundo y que profesa amor a Dios. ¿Quién realmente es tu Señor entonces? ¿Quién realmente es tu Señor? No puedes seguir viviendo en el mundo, no puedes seguir acariciando el pecado y después preguntándote por qué Dios no obra. Quiero que obre Él primero, después se lo entrego. Así no funciona en las matemáticas de Dios. Primero tú entregas, primero tú caminas en fe. Primero tú te acercas, así dice su palabra. Si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Seamos congruentes en esto. Tú y yo sabemos cuando estamos viviendo mal. ¿Quieres que Dios obre? Y Dios no lo condiciona, pero son matemáticas simples. El mundo no es igual a servir a Dios, a buscarle a Él y vivir en Él. No puede ser lo mismo. Dios es un Dios santo, es un Dios de amor, pero es un Dios de orden. Es un Dios que Él ha instituido cosas para ti, para mí, mandatos que Él nos ha dado, que tú y yo debemos observar. ¿Vas a caer? Claro, vamos a caer. Yo caigo, tú caes, todos caemos. Pero por eso vivimos pegados a su palabra, vivimos en arrepentimiento, por eso nos rendimos cuentas, por eso oramos unos por los otros. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí en la rendición de cuentas, que estar viviendo en comunidad, estar buscando la palabra de Dios, estar rindiendo tu vida y mi vida, es lo correcto. Es lo bíblico, es en la forma que tú y yo podemos estar delante de Dios en una posición, en un lugar donde legalmente Él puede obrar, donde Él puede hacer en tu vida. Queremos orar, queremos recibir sanidad, pero necesitamos entregar nuestra vida al Señor y necesitamos dejar todo lo que tengamos en nuestro corazón que nos estorbe de lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. Entonces esto significa
para ti y para mí, que la fe no es algo que sale simplemente de la boca, sino es algo que tú y yo afirmamos con nuestro corazón, que afirmamos con nuestras acciones, que afirmamos con nuestro diario vivir y con nuestro diario caminar. Voy a saltarme unos versículos y me voy a ir a Santiago 2:17 y dice lo siguiente: así también la fe, que dice, si no tiene obras, que es una fe muerta en sí misma. Señor, creo en ti. Entrega tu vida entonces. Señor, yo te amo. Demuéstralo. Entrégale esas áreas de tu vida. Entrégale lo que hay ahí que tú sabes que no debe de estar. Entrégaselo. Dios hará el resto. Dios hará el resto. Entonces la fe verdadera nos habla, que dice que tú y yo tenemos que creer, que tenemos que actuar. La fe no se queda en la teoría, no se queda en el sé lo que tengo que hacer pero no lo hago. La fe responde a Dios. ¿Por qué? Porque si tú el día de hoy, el día de hoy estamos creyendo por sanidad, estamos creyendo que Dios puede hacer algo en nuestras vidas, que Dios puede cambiar la circunstancia en la que estás tú y yo viviendo el día de hoy, entonces dependemos de Él. Debemos de decir: Señor, examina mi corazón. Señor, quita todo lo que sea algo, lo que estorbe dentro de mí. Señor, quita todo aquello, Señor, que haya en mi corazón que sea duro en contra de ti. Ayúdame a recibir tu palabra. Ayúdame, bendito Dios, a ser sencillo, Señor Dios, y Señor, confiar en ti y tener fe. Y esto se los digo con amor. Necesitas dejar de jugar con Dios. Necesitamos entregarle nuestras vidas al Señor. No importa si tienes 20 años en el Señor o el día de hoy es el primer día que estás aquí. Si quieres que Dios obre, entrégale tu vida y Él hará. Idea número 3, pensamiento número 3 que te quiero compartir el día de hoy es el siguiente. ¿Sabes? Dios, cuando Dios quiere sanar, dice Dios que utiliza distintos medios para ministrar sanidad. Para ministrar sanidad. Dios es un Dios creativo, es lo que me encanta de Dios. Sabes, la Biblia nos muestra varios modelos por los cuales Dios ministra la sanidad. Y el poder, ¿sabes qué? No está en el método. El poder está en Dios. Es de Dios el poder, pero Él escoge hacerlo de distintas formas. Pero Dios estableció maneras bíblicas, y quiero hacer énfasis en esto: maneras bíblicas por las cuales Él ministra a su pueblo. Y una de ellas, que es poderosa, es en el nombre de Jesús. Esa es de las primeras formas en el que Dios obra. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero en la Biblia nos instruye que estas son las formas que Él ministra a su pueblo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Filipenses 2:9 nos dice, ¿qué dice? Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Ahí está hablando de Jesús. Y cuando dice que lo exaltó a lo sumo, dice que exaltó, levantó a Jesús sobre todas las cosas, en el lugar más altísimo, en el lugar de honra, de honor, de poder. Ahí Dios puso a Jesús. Y dice, ¿qué dice? Y en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Que Él está sobre todo nombre. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús es poderoso. Aquí la palabra nos lo dice, porque Dios ha levantado el nombre de Cristo Jesús sobre todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Y esto incluye enfermedad, esto incluye toda opresión, todo dolor, esto incluye todo ataque del enemigo. Amén. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Sabes, en Hechos
3 del 6 al 8 nos dice lo siguiente, y este pasaje me encanta, esta historia me encanta. Dice: pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y dice: tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Wow. Y de un salto se puso de pie, y que dice, andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Aquí vemos que este milagro ocurrió en el nombre de Jesús. No fue por la unción de Pedro, no fue por emoción, no fue porque Pedro era buena onda, no fue por nada de eso. Fue porque en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder. Y por eso tú y yo como iglesia debemos orar con fe y decir: en el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús, sé sano. Sabes, no es una fórmula religiosa, sino como una expresión de autoridad basada en la obra del Señor. Sé sano. Lo otro por lo cual Dios utiliza para sanar, dice que es por medio de la palabra hablada. Por medio de la palabra hablada. Lucas 7 del 6 al 10 dice: y Jesús fue con ellos, dice, pero cuando ya estaba lejos de la casa del centurión, envió a uno de los amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues que dice, no soy digno de que entres tú, dice, bajo el mismo techo. Te lo voy a parafrasear esto por el tiempo. El centurión manda decirle a Jesús que tiene un siervo enfermo en su casa, que tiene un siervo enfermo, y dice: Señor, ven. Y Jesús accede. Jesús, cuando va camino a la casa de este centurión, manda a uno de sus criados a encontrarse con Jesús, y le dice el recado que le manda el centurión: Señor, yo no soy digno de venir, de que tú vengas a mi casa, perdón. Dice: si tú hablas, si tú lo dices, Señor, Padre, si tú hablas que mi siervo sea sano, él será sano. Dice: porque yo reconozco tu autoridad, porque yo soy un hombre bajo autoridad también. Y dice Jesús que él se sorprendió, que no había visto ese tipo de fe. Él sabía que no era necesario que estuviera Jesús ahí presente. Él sabía que con solo fuera hablada la sanidad, él iba a ser sano. Y la palabra nos dice que él fue sano. Él fue sano. A la distancia podemos orar por alguien enfermo y Dios lo sanará. Sabes, Jesús no tuvo que entrar a la casa, Jesús no tuvo que tocar al siervo, bastó su palabra, bastó la palabra que Dios habló. Y esto nos recuerda que tú y yo podemos orar por alguien que no está presente. Podemos interceder por esa persona, por ese hijo, por ese familiar, por esa situación a la distancia, pero creer que Dios sigue teniendo el mismo poder y que Él obrará. Otra de las formas que Dios puede hacerlo es a través de la imposición de manos. De la imposición de manos. En Lucas 4:40 nos dice lo siguiente: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, que dice de diversas enfermedades, dice, los llevaron a él, poniendo las manos sobre, que dice, cada uno de ellos, los sanaba. Los sanaba por la imposición de manos. Marcos 16, 17 y 18 nos dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos hay aquí que creen? Amén. Creemos, ¿verdad?
Creemos, lo hemos visto en las últimas semanas y lo seguiremos viendo. Estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán, dice, nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Que dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sabes, la imposición de manos es un modelo bíblico. No significa que el poder está en la mano de la persona que está orando. Significa que Dios ha querido utilizar esta forma de sanar. ¿Por qué? Porque lo hacemos en obediencia. Lo hacemos en obediencia y Dios así puede ministrar a los enfermos. Así que tú y yo podemos poner las manos sobre los enfermos y nos está diciendo y que sanarán, ¿verdad? Y cuando nosotros los pastores, cuando otro hermano ora por ti y te pone las manos encima, no estamos diciendo yo tengo el poder, yo tengo lo que tú necesitas. Estamos diciendo que en el nombre de Jesús y a través del acto simbólico, acto de obediencia, de imponer las manos, el poder es de Dios, porque obedecemos a Cristo y Él es quien te sanará. Y sabes, el punto número 3 por el cual Dios puede sanar es a través de un punto de contacto. Hechos 19, 11 al 12 nos dice, Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos delante de él, que dice, de su cuerpo a los enfermos. Y dice, a los enfermos, que dice, los dejaban ahí, a los malos, que dice, que los malos espíritus se iban de ellos. A lo mejor tú nunca has escuchado hablar de esto, pero aquí nos habla la palabra que tú y yo podemos pedirle al Señor que Él sane a alguien más. Y no quiere decir que ese objeto sea milagroso, que ese objeto traiga algo especial, pero nosotros creemos que Dios puede utilizar este tipo de cosas, que el poder de Dios puede ser depositado en estos artículos por su voluntad y que podemos sanar a otros. Hace un tiempo vino una familia aquí y el niño chiquito el chiquito de la familia agarró una resistencia con la mano, con las que calientas el agua. Lo agarró y la manita se le estaba echando a perder. Y un día vinieron, oramos por el bebé y en la semana empeoró su manita. Se lo llevaron a una clínica, estaba internado. Al siguiente domingo la mamá vino y nos pidió oración. Guiados por Dios, sentimos orar, ungimos un Kleenex y fueron y le pusieron el Kleenex encima. Y en el nombre de Jesús declararon sanidad. Al siguiente domingo llegan con el bebé y tenía la mano completamente sana. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Y el poder no está en el objeto, no está en eso, es la fe que tú y yo ejercemos, porque el poder sigue siendo de Dios, la gloria sigue siendo de Dios y la sanidad sigue obrando Dios. Sabes, la última idea que te quiero compartir el día de hoy es esto. Después de orar, tú y yo debemos de permanecer firmes en la fe. Firmes en la fe. Una parte muy importante de la vida de fe es lo que tú y yo hacemos después de orar. Estuvo aquí el pastor Matt, oró por todos nosotros, gloria a Dios. ¿Qué haces después de que esa palabra de sanidad es hablada a tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay personas en las que oran por ellos y se sienten bien, pero saliendo de aquí destruyen con su propia boca lo que Dios empezó a hacer.
Seguramente Dios no me escuchó, Dios no me ama, Dios no lo va a hacer. Como Dios no me ama y Dios no lo va a hacer, me voy a ir a meter a donde sé que me gusta a mí meterme. Oran por sanidad, oran y les piden a Dios que Dios sane, que Dios haga algo en sus vidas, pero piensan que nada está pasando, que todo sigue igual, que Dios no los escuchó. Pero Jesús a ti y a mí nos dijo que creamos que ya lo hemos recibido. Se trata de fe esto. Esto significa que después de orar debemos de mantenernos firmes. Vendrán ataques. Te dolerá la cabeza, te sentirás mal tal vez, pero tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús, como vimos. Debes de mantenerte firme. Sabes, a veces la sanidad no es al instante. Yo soy testigo de eso. Mi testimonio es ese. Dios me ha ido sanando progresivamente. ¿Por qué lo está haciendo así? Porque es su voluntad. Porque en cada paso que estoy tomando me está enseñando algo. Ahorita no puedo manejar, no puedo hacer cosas, pero ¿sabes qué? Sé que podré. Porque antes no veía y ahora veo mejor. Porque antes no podía caminar y ahora puedo caminar. Dios lo hará. Mantente firme. Mantente firme. ¿Sabes? Esta debe de ser nuestra postura como creyentes. Seguir creyendo que Dios lo va a hacer. Porque la fe no niega la batalla. La fe no dice que lo que pasa en el mundo tiene la última palabra. La fe nos dice que la última palabra la tiene Dios. Entonces, si la última palabra la tiene Dios, entonces ese diagnóstico no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra. El temor no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y Dios te dice el día de hoy que seas sano. Camina en tu sanidad. Recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad. Después de orar, tú y yo debemos de decirle al Señor: Señor, yo sigo creyendo en tu palabra. Señor, me mantendré firme, no voy a volver al mundo. ¿Por qué? Porque te amo a ti, Señor. Porque te amo a ti, Señor. Y así que el día de hoy hemos visto estas verdades que son muy, muy ciertas. Y Dios te quiere sanar. Eso es una verdad que hemos aprendido a través de esta serie. Y tú y yo nos podemos acercar con confianza al Señor. Y la sanidad que dice se recibe por fe. Se recibe por fe, es lo que hemos aprendido. Y nuestro corazón debe de estar dispuesto a ser entregado al Señor. Dios usa medios bíblicos para sanarnos. En el nombre de Jesús, por la palabra hablada, por la imposición de manos y por otros puntos de contacto. Pero en todo esto, el centro de todo esto no es el método, no es el pastor, no es el hermano que está orando. El centro de todo esto es Jesucristo. Jesucristo, porque en su nombre hay poder. Porque en su nombre hay poder. La fe no descansa en nuestras emociones. La fe no descansa en el hombre. La fe no descansa en una experiencia. Descansa en la palabra de Dios. Descansa. Así que el día de hoy te quiero decir algo. Si tú necesitas sanidad, puedes acercarte a Dios con confianza. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Acércate no con resignación, no con temor, no con duda. Acércate a Él creyendo que Dios sigue siendo bueno, que su palabra sigue siendo verdad y que su poder sigue estando disponible el día de hoy. Dios está aquí, Dios te ama.
Dios te ama. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar.